Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes y bueno, estamos en comunicación telefónica con un licenciado en Ciencias Políticas, el señor Darío Luna, quien nos está escuchando. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. La verdad nos sorprendimos un poco con la noticia de ayer, aunque ya había un par de sondeos sobre el resultado del referéndum que tuvo Evo Morales en Bolivia. Recién comentábamos que para los distintos medios de comunicación, por un lado decían que era un triunfo para Evo Morales, pero por el otro lado también decían que se había fortalecido la oposición. Vos, en tu análisis político, ¿cómo ves esto de optar por un referéndum y qué legitimidad le puede dar de acá en adelante a Evo Morales? Claro, en realidad hay que tener en cuenta diferentes factores para entender un poco la dinámica de lo que significa el sistema político boliviano, porque si vemos así en perspectiva histórica, vemos que en realidad en Bolivia lo que se da es lo que se dio históricamente, tanto en Bolivia como en algún sentido en Perú, que es una sociedad dual, ¿no es cierto? Es un resabio de sociedad de la época colonial, y a la vez, por otro lado, un sistema de país en cuya economía gira a lo que se denomina una economía de enclave, que es una economía de un solo producto. Bueno, en el caso de Bolivia es el tema del gas y bueno, y grandes yacimientos de gas, ¿no? Pero lo que se da es que históricamente, tanto en Bolivia, principalmente en Bolivia, es una sociedad donde se dividen, cuando se lo analiza en la ciencia política, en una sociedad, por un lado, la costa y la sierra. Por un lado la sierra, que es el Bolivia profundo, el Bolivia indio, el mestizo, claramente denostado por, digamos, los descendientes de la raza española, que es la costa, ¿no? Entonces lo que vemos en realidad es que si uno analiza en términos muy, digamos, puntuales a nivel temporal, nos quedamos un poco huérfanos de contenidos. Hay que ver esa dualidad, esa sociedad dual que es, por un lado, la Bolivia blanca y la Bolivia mestiza. Entonces, el gran desafío que se plantea para Evo Morales es justamente tratar de amalgamar esa diferencia que existe dentro de la sociedad boliviana. Que justamente... Sí, perdón. ¿Vos pensabas que era necesario hacer este referéndum como para amalgamar, o de alguna manera esto marcó más las diferencias ahora? No, yo soy un poco... Mirá que me caracterizo por siempre ser muy pesimista, ¿no?, en mis perspectivas. Pero lo que veo sí que era necesario, porque justamente lo que vemos hasta ahora en Bolivia nunca se dio una democracia participativa, justamente porque era una democracia elitista, era la democracia de los descendientes de la raza española. Yo no sé si arriesgarme a decir que en el primer caso es el primer caso en donde realmente se está dando un sistema de participación democrático, con el advenimiento de la raza india, ¿por qué no decirlo?, el sistema político. Anteriormente la Bolivia sencillamente era una democracia de élite. ¿Qué se dan las paradojas y los desafíos que tiene Bolivia ahora en este sentido también? Es cómo salir de esta economía de enclave, que sería la economía del gas y del petróleo en algún sentido, y cómo tratar de incorporar a grandes cantidades de población y transformar en una democracia de masas, cosa que, digamos, para nosotros suena un poco extraño, porque ya hemos pasado por la democracia de masas, ¿no? Acá en Argentina a veces hablamos de la postdemocracia, ¿no? Pero para ellos es una cosa nueva, esa incorporación de millones de personas al sistema electoral. Sí, eso es por un lado lo que veíamos, y bueno, de alguna manera vemos entonces que amplió Evo Morales su base de legitimidad con esto, y sí, también le da un poco de fuerza, ¿no?, al gobierno, porque con estas ideas de independencia, o que querían tener, o que querían independizarse prácticamente otras regiones de Bolivia, que es lo que veíamos que era de alguna manera lo más negativo en este gobierno. Sí, es verdad. Bueno, no estoy planteando un escenario totalmente de color de rosas, ¿no? Pero lo que digo, la incorporación de grandes masas que fueron históricamente dejadas de lado en el sistema político lo va a hacer cambiar de rumbo en el sentido de la dinámica misma de los partidos. Estos mismos partidos también, o representantes
elitistas como pueden ser los de Oruro, de Santa Cruz, que son donde casualmente se encuentran los mayores yacimientos de gas o las zonas más ricas en cuanto a la explotación de la soja y demás, van a tener que ir incorporando a estas grandes cantidades de masas de mestizos que siempre fueron dejados de lado en el sistema. Y por qué no, tratar de incorporarlos y seducirlos, porque si históricamente los ignoraron, ahora estas personas, el tema de la relación un voto, una persona un voto, les cambia la ecuación. O sea, no te olvides que tiempo atrás, viendo así en perspectiva, un colla cuando iba caminando por una vereda y veía a un descendiente de un blanco, bajaba de la vereda y lo saludaba aunque llevara un piano en la espalda. Esta ecuación ahora claramente está cambiando para no retroceder. No, claro, de alguna manera entonces se están sintiendo como una igualdad en la ciudadanía y de alguna manera sí, es como decís, una llegada a un proceso democrático más amplio. Sí, yo lo veo en ese sentido. Ahora, otro problema que tiene que resolver Evo es la relación de Bolivia en el sistema internacional, porque justamente en ese sentido sí parece un poco autista, porque no nos olvidemos también que en la actualidad uno tendría a pensar en términos así de relación de imperialismo. Las relaciones para hacer un poco, y no me gustan porque son muy simplistas, pero tomemos en cuenta que la principal petrolera que existe en Bolivia es Petrobras. O sea, ¿qué relación va a tener Evo Morales a nivel de comercio internacional justamente si con el principal aparente aliado que obligado y forzoso que tiene es Brasil y no Venezuela? Digo, ¿no? Por esta ecuación que se da en este sentido de pensar que Evo Morales es más afín con Chávez, por ejemplo. ¿No será que acaso tenga que, unidos por el espanto, empezar a participar más en ecuaciones de relaciones internacionales con Brasil? Claro. Toda esta serie de incógnitas son las que surgen y que nos permiten hablar de por qué a veces la ciencia política no es tan predecible, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, es muy interesante tu análisis, Darío, y bueno, y te agradecemos mucho por haber estado acá conversando con nosotros del tema, y bueno, y te invitamos para más adelante a seguir conversando sobre distintos análisis políticos y de acá en adelante ver el escenario que se plantea para Latinoamérica, ¿no? Con una incipiente crisis económica que está por venir. Sí, en efecto. Bueno, Mariana, cuenta conmigo para cuando sea. Muchas gracias y nos encontramos pronto. Bueno, buenas noches. Chao. Bueno, hablábamos con el licenciado Darío Luna, él es politicólogo de la UBA, actualmente está estudiando también Derecho, en la orientación de Derecho Público, y nos comentaba un poco su análisis sobre lo que pasó con el referéndum de Evo Morales. Muy interesante esto de la teoría de ampliar la democracia, ¿no? O sea, cómo Bolivia está aprendiendo a los ciudadanos a sentirse que su voto vale, ¿no? Sí. Porque me parece que era lo más importante de lo que dijo, o sea. Sí, igualmente tampoco se puede subestimar la presencia, los intereses norteamericanos que se encuentran en la región, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos le pagó viajes a prefectos contrarios a Evo Morales justamente para visitar a Estados Unidos, digamos. Claro, sí, bueno, eso... Razones de turismo no eran nada. No, eso nunca lo debemos olvidar, pero bueno, siempre está ahí escondido, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora a una tanda y después un tema. ¿Qué te parece? Vamos.